Desde que el hombre ha estado en el negocio de la búsqueda de la venganza, la tortura ha sido una realidad para los criminales de guerra, prisioneros, y otros menos afortunados. De hecho, lo más inquietante en la tortura no es su existencia, sino la forma en que la gente ha inyectado un sentido perverso de la creatividad en la creación de dispositivos diseñados para crear dolor. Esqueletos en jaulas colgantes, un verdugo con una hacha en mano y aparatos de lo más variopinto recrean un ambiente tenebroso, donde aún parece escucharse el desgarrador alarido humano, los insultos a los desviados de la fe, o ese olor putrefacto a piel quemada por hogueras o afilados látigos. Cuerpos mutilados, cráneos aplastados o lanzas que atravesaban el recto hasta asomar por la garganta. Y he aquí un top 10 de los métodos de tortura más escalofriantes según mis investigaciones. Y les advierto que las siguientes imágenes pueden herir sensibilidades. Abróchense el cinturón de los horrores para viajar hasta las tinieblas más translúcidas. En el puesto número 10 está el cinturón de castidad. Muchas cosas se han escrito y he oído sobre este humillante artefacto. Unos se aseguran que se utilizaba para garantizar la fidelidad de la esposa mientras que su marido está fuera de su casa, sobre todo de los que partían a Tierra Santa. Otros historiadores afirman que se usaba como barrera contra la violación de aquel tiempo, dado que especialmente la época de acuartelamiento de soldados. Incluso se dice que muchas mujeres se lo colocaban por voluntad propia por temor a sufrir la agresividad masculina. Ya sé que no es un arma de tortura, pero sí lo es. Bueno, desde la perspectiva de las ninfomanas al no poder engañar, o de otras mujeres que pasan una humillación al cargar esa cosa, y ahora prosigamos. En el puesto número 9 está la jaula colgante, la técnica de tortura más preferida en la Edad Media en los jardines del Solar de Santillana. Y era también conocida como la ataúd colgante. Este método implicaba la colocación de la víctima dentro de una jaula de metal de aproximadamente el tamaño del cuerpo humano, de ahí el nombre. Los torturadores colocaban a las víctimas desnudas, para encarcelarlas en estos hierros y colgarlas, y en el caso de las víctimas con sobrepeso son colocadas en jaulas más pequeñas para aumentar su malestar. Y para entonces tienen que pasar por hambre, frío, sed y quemaduras en verano, los cadáveres se dejaban a la vista del público y se quedarían allí hasta que los cuervos vinieran a alimentarse de sus restos, hasta el punto en que se desprendan los huesos. Saben, en mi opinión este método era horroroso en aquella época ya que consistía en pasar por una muerte lenta y dolorosa, pero lamentablemente fue reemplazada por métodos rápidos y supuestamente limpios, y ahora prosigamos. En el puesto número 8 está el toro de Falaris. También conocido como el toro de Sicilia, que fue diseñado en la antigua Grecia. Una pieza sólida de latón con una puerta en el lado que se puede abrir y asegurar. La víctima sería colocada en el interior del toro metálico, luego un incendio se provocaba por debajo de este, hasta que el metal se calentara, literalmente. La víctima sería entonces asada lentamente hasta la muerte al mismo tiempo que se oían los gritos de dolor agonizante. El toro fue deliberadamente diseñado para amplificar los gritos y hacer que sonaran como el bramido o el sonido característico de un toro. Y si algunos de ustedes vieron Mil maneras de morir, el quien creó este artilugio fue irónicamente ejecutado, como sujeto de prueba. Y si te asustaste con este artefacto, no te recomiendo ver el siguiente puesto, que si te va a dar un infarto, y ahora prosigamos. En el puesto número 7 está la rueda para despedazar. Después de la horca, era el método más común en la Europa germánica. Se desnudaba a la víctima y era estirada boca arriba en el patíbulo, con los miembros extendidos y atados a estacas de hierro. Bajo las muñecas, codos, rodillas y caderas se colocaban trozos de madera. A medida que giraba el torturador golpeaba las extremidades de la víctima con un martillo de hierro para romperlos en numerosos lugares. Como se rompían los huesos, la víctima se quedaría en la rueda para morir o podría ser colocada en la parte superior de un poste alto para que los pájaros pudieran alimentarse de su carne en vida. Este fue lento en efecto, ya que podría haber tomado días antes de las víctimas murieran por deshidratación. A veces, un golpe de gracia o llamado golpe de misericordia era empleado. El verdugo asestaba un golpe mortal en el pecho y el estómago de la víctima para poner fin a su estado de agonía. En mi opinión, esta cosa me parece más mortífera y lenta que la jaula colgante y el toro juntos, pero hay instrumentos más mortíferos en la época medieval, y ahora sigamos con el siguiente. En el puesto 6 está el aplastacabezas.
El aplastacabezas es un instrumento de tortura aplicado en la Edad Media en Europa, destinado a reventar los huesos del cráneo. La barbilla de la víctima se colocaba en la barra inferior, y el casquete era empujado hacia abajo por el tornillo. Los efectos de este proceso son evidentes. Primero, se destrozan los alvéolos dentarios, después las mandíbulas, y luego el cerebro se escurre por la cavidad de los ojos y entre los fragmentos del cráneo. Hay algunos que aseguran que erróneamente fue utilizado por la Inquisición, la realidad es que su primera mención viene del siglo XV, y fue utilizado por tribunales alemanes contra los enemigos de los príncipes electores. Saben, esta cosa te haría sufrir mucho y no quiero estar en el pellejo de las víctimas de esto, y más con mi inteligencia, pero pasemos al siguiente. En el puesto 5 está el burro español. Es uno de los instrumentos de tortura durante la Inquisición española, este es probablemente uno de los más horribles de todos ellos, e incluso este es probablemente el más espantoso. El burro español dieron a las víctimas un viaje increíblemente horrible, y he aquí por qué. La víctima se colocaba desnuda, en el aparato, lo que es en realidad una tabla de madera vertical con un cuña, afilada en la parte superior de la misma. Después de eso, el torturador añadiría diferentes pesas, piedras, y cosas así a los pies de la víctima hasta que finalmente la cuña cortaba el cuerpo de la víctima. ¿Saben? Esto también apareció en Mil maneras de morir. Bueno, si alguien viera La muerte número 909, y es más, si tienes sobrepeso o eres flacucho tipo anoréxico, te mueres más rápido más las pesas. Lo iba a poner en el puesto 2, pero creo que no lo merece. En el puesto número 4 está la famosa guillotina. Introducida por Joseph Ignace Guillotin, la guillotina estaba hecha de una hoja de afeitar afilada atada a una cuerda. La cabeza de la víctima se colocaba en el centro del marco, así se dejaba caer la hoja que cortaba la cabeza del paciente en un instante. Dado que la decapitación fue considerada como un acontecimiento instantáneo y sin dolor por lo menos, menos doloroso que otros métodos de tortura, a menudo se considera el método más humano de ejecución y supuestamente limpio para reemplazar a las hachas de los verdugos. Según mis investigaciones, la primera se usó en París para ejecutar a un asaltante de diligencias en 1792. Pero fue muy utilizada a menudo en la época de la Revolución Francesa para ejecutar a los del partido contrario. Saben, en muchas otras listas de esta temática, la guillotina siempre estaba en los primeros puestos, pero yo prefiero colocarla en este, para hacerlo más personal y porque hay instrumentos más perturbadores que esta misma. En el puesto número 3 y una honorable medalla de bronce es para el garrote vil. Así es, y en mi opinión es mi método de tortura favorito en base de la Inquisición española. El garrote vil o garrote fue una máquina utilizada para aplicar la pena capital, y estuvo vigente legalmente desde 1820 hasta la abolición casi total de la pena de muerte al aprobarse la Constitución española de 1978. El mecanismo del garrote, en su forma más evolucionada, consistía en un collar de hierro atravesado por un tornillo acabado en una bola que, al girarlo, causaba a la víctima la rotura del cuello. La muerte del reo se producía por la dislocación de la apófisis odontoides de la vértebra axis sobre el atlas en la columna cervical. Si la lesión producida aplasta el bulbo o rompe la cervical con corte medular, se produce un coma cerebral y la muerte es instantánea. Pero esto depende en gran medida de la fuerza física del verdugo y la resistencia del cuello del condenado, y la experiencia demostró que raramente sucedía así. La muerte solía sobrevenir por estrangulamiento, resultante de una serie de lesiones laríngeas e oideas. Saben, este método es muy terrorífico al parecer, y ahora prosigamos. En el puesto número 2 y una merecida medalla de plata es para la doncella de hierro o también conocida como la Iron Maiden. Este artefacto con forma de sarcófago antropomorfo de 2 puertas, y con clavos en su interior que penetraban al cerrarlas en el cuerpo de la víctima, la primera ejecución con este método se remonta al 14 de agosto de 1515 cuando un falsificador de monedas fue introducido. Relato espeluznante de Gustave Freytag, las puntas afiladísimas le penetraban en los brazos, en las piernas, en la barriga y en el pecho, y en la vejiga y en la raíz del miembro, y en los ojos y en los hombros y en las nalgas, pero no tanto como para matarlo, y así permaneció haciendo un gran griterío y lamento durante 2 días, después de los cuales murió.
Bueno, este método era muy aterrador en aquella época, ya que también morías por hemorragias. Pero bueno, tengo que presentar al puesto 1 y terminar con este top 10. Y en el puesto número 1 y la codiciada medalla de oro es para el método de colgar, arrastrar y descuartizar. Durante la época medieval, la pena por alta traición en Inglaterra y en algunas partes de Europa era ser colgado, arrastrado y descuartizado en público, y aunque fue abolida en 1814, ha sido responsable de la muerte de miles de personas. En esta técnica de tortura, la víctima es arrastrada en un marco de madera. Entonces eran colgados por el cuello por un corto periodo de tiempo hasta que estaban cercanos a la muerte por estado de ahorcamiento, seguido de destripamiento y la castración, donde las vísceras y órganos genitales se queman delante de la víctima. La víctima entonces se dividirá en 4 partes separadas y se decapitaban, ya sea en cuartos o en público. Y este es el método de tortura que yo considero más cruel, doloroso, escalofriante e inhumano. Es decir, este es mi método de tortura favorito. Y bueno gente, ya estoy consciente de que me tardé un culo en subir un vídeo y pasar más de un mes en inactividad, pero es que tenía problemas con la PC, los programas de edición, el Facebook, la escuela, la familia, etc. Y obviamente eso no me va a dar chances de subir cosas, pero aquí está. Y este vídeo es para agradecer su paciencia y apoyo para este mentecato sujeto, mis queridos espectadores. Aunque estas imágenes de mierda no expresen lo que realmente siento, pero aún así, les agradezco mucho a los que no se desuscribieron y a mis nuevos suscriptores, que de hecho me faltan menos de 15 para los 100. Y esperen más vídeos en este canal, y ya saben, si el vídeo te gustó, denle manita arriba, y si es la primera vez que me viste, suscríbete, se los agradezco de verdad. Y para concluir, aquí se despide Vexen Skygarker y les deseo o desea felices pesadillas.